Vamos a ver el tema de probabilidad empezando con operaciones con sucesos, pero previamente necesitaremos saber aquellos conceptos básicos, aquella nomenclatura básica del tema de probabilidad que estaremos haciendo constantemente mención. Debemos saber lo que es un experimento aleatorio, un suceso elemental, el espacio muestral y un suceso. El experimento aleatorio es todo aquel fenómeno o experimento que podemos estar constantemente repitiendo en unas condiciones iguales o similares y en los que no se puede predecir el resultado. Un suceso elemental es cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio. El conjunto de los sucesos elementales hace el espacio muestral. Se denota con la letra E y no es más que el conjunto de las posibilidades que pueden acontecer cuando estamos experimentando, cuando llevamos a cabo un experimento aleatorio. Y finalmente tenemos el concepto de suceso, que es un subconjunto del espacio muestral y se denota como una S o como tú quieras, A, B, C, etc. Estos cuatro conceptos explicados así quedarán mucho más claros con un ejemplo. Imagínate que tenemos el experimento aleatorio lanzar un dado de 6 caras, o lanzarlo 2 o lanzarlo 5 veces, las que sea. Pues bien, el experimento aleatorio será lanzar una vez el dado, o 2 o las que sean. Los sucesos elementales son los posibles resultados que pueden acontecer al lanzar ese dado. Pues 1, 2, 3, 4, 5 o 6. El espacio muestral, decimos que se denota con una E, es el conjunto de todos esos sucesos elementales, es decir, el conjunto de posibilidades. Y luego, el suceso que salga par será el 2, el 4 y el 6. Es decir, el suceso que salga par en este experimento aleatorio tiene como conjunto estos tres números. Es decir, se cumplirá con el suceso que salga par cuando salga o bien el suceso elemental 2, el suceso elemental 4 o el suceso elemental 6. Si te fijas, obviamente este suceso o cualquier otro tiene que formar parte del espacio muestral. Este de aquí es uno de los sucesos que podríamos habernos inventado, pero también podemos inventar nosotros, como el suceso que salga impar, el suceso menor de 3 o mayor de 5, etc. Seguidamente, pues vamos a ver qué tipos de operaciones tenemos con los sucesos. Imagínate que tenemos dos sucesos cualesquieran, el A y el B. Pues bien, hablamos de la unión de dos sucesos, se denota de esta manera, A u B, si se verifica A o bien B. En este diagrama de Venn podemos ver que dentro del rectángulo tenemos todo nuestro espacio muestral, cualquier punto de este rectángulo es cualquier suceso elemental de ese experimento aleatorio, y digamos que todos los puntos que pertenecen a este círculo pertenecen o cumplen con el suceso A, y este otro círculo con el suceso B. Pues bien, A unión B será cualquier punto amarillo que vemos aquí. Cualquier suceso elemental que esté dentro de este espacio estará cumpliendo o bien A o bien B. Por lo tanto, pertenece a la unión de los dos sucesos. Sin embargo, en la intersección se denota de esta manera, con una U dada del revés, cuando se verifica A y además, estrictamente, y además B. Es decir, tienen que estar sucediendo los dos a la vez. Así pues, en este diagrama de Venn, vemos que en amarillo solo tenemos este espacio, que es allá, esos puntos, esos sucesos elementales, donde están sucediendo A y además también sucede B. Tenemos también la diferencia. Se denota A menos B cuando se verifica A y no B, estrictamente no B. En este caso, dentro de nuestro espacio muestral, en amarillo tenemos todo aquel espacio de A excepción de la intersección. Es decir, tenemos que quitarle a A la intersección de A y B. Además, tenemos el suceso complementario. Cuando hablamos del complementario de un suceso es cuando decimos que no ocurre el suceso. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto antes, el complementario de que salga par es precisamente el suceso impar. Se puede denotar con una especie de sombrerito encima del suceso o también con una C como exponente. Finalmente, saber que
hablamos de dos sucesos incompatibles precisamente cuando la intersección de esos dos sucesos no tiene ningún suceso elemental, no comparten ningún suceso. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, suceso salir par y suceso salir impar, si hacemos la intersección de esos dos sucesos, veremos que no hay ningún elemento dentro del espacio muestral que cumpla con los dos sucesos a la vez. Por lo tanto, hablamos de sucesos incompatibles. No así serían dos sucesos incompatibles, salir par y menor de 5. Pues ahí vemos que hay al menos dos sucesos que sí que son compatibles, que es el 2 y el 4, que cumple con ambos. Esos no serían incompatibles. Pues bien, estas operaciones de sucesos pues tienen unas propiedades que veremos más detenidamente en otros ejercicios, los iremos practicando. Simplemente saber que está la asociativa, la conmutativa, distributiva y simplificativa. Pero mención especial, estas de aquí ya deberían sonarnos, mención especial merece pues las leyes de Morgan. Básicamente las leyes de Morgan nos vienen a dar dos propiedades más de las operaciones con sucesos. Si leemos bien, aquí nos dicen que el complementario de la intersección de los sucesos A y B, sean cuales sean, pues que precisamente no suceda A y B es lo mismo que o no suceda A o no suceda B. Y además nos viene a decir que el complementario de la unión de dos sucesos, es decir, que no suceda A o B, es lo mismo que no suceda A y no suceda B. Aquí lo hemos puesto con, ya a mano, obviamente, con los diagramas de Venn. Vamos a intentar entender un poquito cómo son las leyes de Morgan. Fíjate, la primera de las propiedades de las leyes de Morgan sería el complementario de la unión es la intersección de los complementarios. Vamos a verlo detenidamente. Nos dice que no A o B es lo mismo que no A y no B. Fíjate, habíamos dicho antes, previamente, en las operaciones de sucesos, lo que era A o B. Aquí lo tenemos de nuevo marcado en azul. Pues bien, no A o B será el complementario de A o B, es decir, lo que no es azul. Lo hemos puesto en verde. Será todo este espacio que tenemos aquí. Pues bien, no A o B nos dice Morgan que es lo mismo no A y no B. Vamos a ver qué es no A y no B. No A es todo aquel espacio que no sea A. Lo hemos puesto en azul. Será todo el espacio muestral este de aquí, más todo el espacio muestral de B, todo el suceso B, a excepción del espacio que comparte con A. Además, no B será todo el exterior más el suceso a excepción del espacio que comparte con B. Y la unión de estos dos sucesos, no A y no B, será todo aquel espacio donde coinciden estos dos colores. Será todo aquel espacio donde suceden los dos sucesos estrictamente. Y si te fijas, este espacio coincide con el complementario de la unión, el espacio verde que teníamos aquí. Por lo tanto, esta ley de Morgan queda completamente ilustrada en estos diagramas de Venn. Y por otro lado tenemos el complementario de la intersección. Es la unión de los complementarios. Vamos a verlo detenidamente. Nos viene a decir que no A y B, el complementario de la intersección de A y B, es lo mismo que no A unión no B. Es decir, en azul tenemos la intersección de A y B, lo que habíamos visto previamente, por aquí, esto, la intersección. Lo tenemos en azul, será allá donde acontecen los dos sucesos. El complementario será lo opuesto, el resto del espacio muestral. Lo tenemos en verde. Bien, de nuevo, no A será todo el espacio, que no sea A, inclusive el espacio de B, excepto lo que comparte con A. Y no B, pues será lo mismo. Si te fijas, viene a ser el mismo diagrama. En este caso, no A o B, fíjate que antes era la intersección, ahora estamos hablando de la unión de los complementarios. No A o no B coincide, nos dice Morgan, coincide con el complementario de la intersección. Es decir, en el caso anterior hablábamos donde coinciden los dos colores, porque hablábamos de la intersección no A y no B, la U invertida, mientras que en la unión nos conformamos con cualquier color.
Siempre que haya un color significa que está o sucediendo no A o sucediendo no B. Y esto, nos dice Morgan, precisamente coincide con el complementario de la intersección, es decir, no A y B. Sé que puede parecer un poco extraño, pero poco a poco, a medida que vayamos trabajándolo, quedará todo mucho más claro.